Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 2 de la asignatura Pediatría 2. Antes de abordar los contenidos nuevos correspondientes a este tema, deben revisar los que se impartieron en la semana precedente, donde se estudiaron los elementos fundamentales referidos al síndrome febril y las enfermedades infecciosas virales y parasitarias más frecuentes de la infancia. En esta semana estudiaremos las enfermedades infecciosas de etiología bacteriana y las enfermedades emergentes y reemergentes. Ambas entidades son responsables de una elevada tasa de morbimortalidad en la comunidad infantil, que de no ser diagnosticadas y manejadas adecuadamente, conllevan a un número importante de secuelas indeseables, incluso hasta la muerte, por lo que resulta fundamental su prevención, diagnóstico y posteriormente un seguimiento oportuno a nivel de la comunidad. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de describir el cuadro clínico y las complicaciones de estas enfermedades, formular el diagnóstico positivo y diferencial, emitir el pronóstico teniendo en cuenta el estado clínico y la evolución de los pacientes, seleccionar e interpretar los exámenes complementarios útiles para el diagnóstico, seleccionar la adecuada conducta terapéutica integral y realizar acciones de promoción de salud a través de la educación de la familia y la comunidad, e identificar los factores que intervienen en la reemergencia y emergencia de enfermedades infecciosas, así como la estrategia para enfrentarlas. Comenzaremos con el estudio de la escarlatina, enfermedad que surge cuando la cepa infectante del estreptococo beta hemolítico del grupo A produce una toxina eritrogénica a la cual el paciente no es inmune. La principal fuente de estreptococos proviene de las secreciones de la nariz, la garganta, los oídos y la piel de los pacientes o portadores. La transmisión es principalmente por contacto directo con el paciente o portadores, aunque puede transmitirse indirectamente por objetos o manos contaminadas. Después de un periodo de incubación que dura entre 1 y 7 días, comienza súbitamente un cuadro febril hasta de 40 grados centígrados, acompañado de vómitos, cefaleas, taquicardia y dolor de garganta por faringitis o amigdalitis. Como en toda angina estreptocóxica, las amígdalas suelen ser grandes y acompañadas de una faringe enrojecida. La úvula tiene un color violáceo y la lengua parece muy saburral, pero con la punta y los bordes rojos. En el velo del paladar es posible encontrar un signo de valor, el llamado enantema flameante, que se presenta en forma de manchas o estrías rojas como llamaradas y alternan con otras puntiformes, que no suelen aparecer en las amigdalitis de otra etiología. En la región subángulo-mandibular se aprecia una adenitis satélite importante, dura y ligeramente dolorosa. De 12 a 24 horas después aparece el periodo exantemático. La erupción típica es un eritema micropapuloso de color rojo escarlata que da nombre a la enfermedad. Las lesiones puntiformes dan a la piel un aspecto de papel de lija que blanquea a la presión y que predomina en los pliegues cutáneos, sobre todo en la región inguinal y codo, donde pueden aparecer elementos purpúricos lineales en los sitios de presión, lo cual recibe el nombre de signo de Pastia. Después aparece la descamación, muy útil para realizar el diagnóstico retrospectivo. Otros signos de interés se destacan en la facie y en la lengua. A nivel de la cara se aprecia un enrojecimiento difuso que respeta la región perinaso-bucal, por lo cual la fisonomía de estos niños es bastante típica, facie de payaso. Conforme avanza la enfermedad, la lengua toma un color rojo intenso y las papilas se tornan prominentes, lo cual se conoce como lengua aframbuesada, de gran valor diagnóstico. Tendrás presente que existen formas clínicas benignas con exantema poco manifiesto y poca afectación del estado general, y formas malignas con signos severos de impregnación tóxica, hipertermia, miocarditis,
afectación neurológica, choque y coma. Otras veces dominan los fenómenos sépticos bucofaríngeos. El diagnóstico se establece por las características clínicas y el aislamiento del agente causal. Las pruebas serológicas, como los títulos de antiestreptolicina O, que se elevan en la convalecencia, y el hemograma muestra leucocitosis con predominio de polimorfos nucleares y eosinofilia de 5 a 20%. Las complicaciones pueden ser inmediatas y tardías. Ambas se producen como resultado de la extensión de la infección estreptocóxica. Las primeras pueden ser adenitis cervical, otitis media, sinusitis y bronconeumonías, y las tardías, la fiebre reumática y la glomerulonefritis difusa aguda. En cuanto al tratamiento, la penicilina es la droga de elección. Los pacientes alérgicos a la penicilina pueden ser tratados con eritromicina por 10 días. Las sulfas son inefectivas para la erradicación del estreptococo. Profundizarás en estas opciones terapéuticas en la bibliografía orientada para el tema. Comenzaremos con el estudio de la tosferina, cuyo agente causal es la Bordetella pertussis, bacilo gram negativo que se transmite por contacto directo con las secreciones de las mucosas de las vías respiratorias de las personas infestadas y por goticas de fluye que se diseminan. La edad de máxima incidencia comprende los 2 y 5 años. No existe inmunidad transmitida por la madre, por lo que la enfermedad en el recién nacido y lactante es clínicamente atípica y grave. El periodo de incubación de esta enfermedad es de 7 a 14 días. La enfermedad se caracteriza por una tos típica paroxística en forma de accesos y su desarrollo clínico se divide en 3 estadios: catarral, paroxístico y convaleciente. El periodo catarral dura 2 semanas y comienza con los síntomas de una infección respiratoria alta dada por rinorrea, estornudos, lagrimeo, fiebre poco elevada o nula y tos leve. A veces la única manifestación es una tos seca que llama poco la atención, la cual de manera gradual se va haciendo más intensa y molesta, en especial por las noches, hasta que empieza a producirse en forma paroxística. Le sigue el periodo paroxístico, que se prolonga por un término de 4 a 6 semanas. En esta etapa, la tos estalla de modo explosivo, hasta llegar a la fase paroxística o convulsiva que define la enfermedad. Los accesos de tos o quintas comienzan con una inspiración profunda, seguida de sacudidas expiratorias de 10 a 20, que dificultan la respiración, haciendo que el niño presente un rostro congestionado, cianótico, con prosidencia de la lengua y terminan con una inspiración súbita asociada con un sonido característico, conocido como gallo inspiratorio. Varios paroxismos se asocian y con el último, el niño logra desembarazarse de un tapón mucoso espeso y tenaz en forma de expectoración abundante o vómito. El periodo de convalecencia es una continuación del anterior. En él, la frecuencia e intensidad de los paroxismos disminuyen poco a poco, quedando una tos cuyo carácter es el de una traqueitis o bronquitis que desaparece finalmente en 2 o 3 semanas. Las complicaciones respiratorias son las más frecuentes y graves. Entre las más importantes se encuentran las bronconeumonías, atelectasias, bronquiectasias, reactivaciones de focos tuberculosos, enfisema y otitis media, sobre todo en los lactantes. Las complicaciones nerviosas comprenden la llamada encefalopatía tosferinosa y las convulsiones. El diagnóstico es clínico, complementado por exámenes de laboratorio y estudios radiológicos. El aislamiento del germen en la nasofaringe puede ser realizado durante las 2 primeras semanas antes del comienzo de los paroxismos. En el leucograma hay leucocitosis frecuentemente de 20.000 a 30.000 leucocitos por milímetros cúbicos con 70 a 90% de linfocitos. En el diagnóstico diferencial
se deben tener en cuenta los procesos que producen tos coqueluchoide. La inmunización activa es el tratamiento preventivo y para ello se utiliza una vacuna que consiste en una suspensión de bacilos muertos, por lo general combinada con los toxoides diftérico y tetánico, en 3 dosis cada 2 meses y reactivación posterior. La terapéutica específica se realiza con eritromicina a razón de 50 miligramos por kilo de peso por vía oral durante 14 días. El tratamiento sintomático más utilizado es el salbutamol. También pueden emplearse antitusígenos y sedantes. Durante el acceso de tos con cianosis es útil la oxigenoterapia, así como la aspiración del moco en las formas graves del lactante. Orientarás un tratamiento dietético e higiénico adecuado y tendrás presente el ingreso de todo enfermo menor de 6 meses y a cualquier edad si hay complicaciones o el medio familiar es incapaz de proporcionar los cuidados de soporte. La difteria es otra enfermedad bacteriana de la infancia, con frecuencia mortal de no aplicarse el tratamiento adecuado. Su agente causal es el Corynebacterium diphtheriae o bacilo de Kleck-Loeffler, el cual produce una exotoxina responsable del proceso patológico y que tiene predilección por el músculo cardíaco y el tejido nervioso. Se desarrolla después de un periodo de incubación de 1 a 7 días y se caracteriza por la aparición de lesiones con destrucción hística y formación de pseudomembranas, clasificándose de acuerdo con la localización anatómica de estas membranas en respiratoria, cuando es nasal, amigdalar, laringea o laringotraqueal, y no respiratoria, cuando se presenta en heridas de la piel, conjuntivas y en los genitales. Te recomendamos que profundices en las manifestaciones clínicas de las localizaciones respiratorias. Para ello, puedes utilizar la bibliografía básica y complementaria que aparece en el CD de la asignatura. Las complicaciones más frecuentes y a la vez más graves son las causadas por el efecto de la toxina sobre el paladar, el corazón y el sistema nervioso central, produciendo parálisis del velo del paladar, miocarditis, neuritis, parálisis del diafragma y de las extremidades. El diagnóstico ha de hacerse precozmente para salvar la vida y limitar las complicaciones graves. Se realiza sobre bases clínicas, pero debe ser avalado con la demostración del bacilo diftérico en el material obtenido en el sitio de infección. Para diferenciarla de otras afecciones, considerarás las distintas localizaciones. Los principales problemas pueden presentarse con las amigdalitis pultáceas estreptocóxicas, la angina ulceronecrótica de Van Sant y las amigdalitis de la mononucleosis infecciosa. La profilaxis de la exposición se basa en el aislamiento del enfermo, el tratamiento de los portadores y la declaración obligatoria para que las unidades sanitarias pongan en marcha las medidas pertinentes. La profilaxis activa consiste en la vacunación con toxoide diftérico, el cual generalmente se combina con el toxoide tetánico y la vacuna antitosferinosa a partir de los 2 meses de vida. En el tratamiento medicamentoso se utiliza la antitoxina diftérica, que se administra por vía intravenosa para que una alta concentración sanguínea neutralice de inmediato la toxina circulante. No tiene acción sobre la que está fijada en los tejidos, por lo que el tratamiento debe iniciarse precozmente. Para erradicar el bacilo diftérico, la penicilina es la droga de elección y se administra durante 14 días. En los pacientes alérgicos a este fármaco, se les administra eritromicina por 14 días. Ante un cruj diftérico, se colocará al niño en tienda de oxígeno con humidificación. Se procurará una hidratación y alimentación adecuada y en los casos graves
se recurrirá a la intubación o traqueotomía si es necesario antes de llegar al periodo asfíctico. Pasaremos ahora al estudio del tétanos, enfermedad aguda altamente fatal causada por el Clostridium tetani, que penetra el organismo casi siempre a través de una herida cutánea. El bacilo produce una potente exotoxina responsable de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La puerta de entrada es por lo general una herida en la piel, provocada por heridas por punción profunda, quemaduras, aplastamiento y otros traumatismos que creen condiciones anaeróbicas propicias para el germen. En ocasiones no se encuentra puerta de entrada visible. El periodo de incubación de la enfermedad es muy variable, puede ser desde 1 hasta 21 días, y el diagnóstico se realiza a través del cuadro clínico y el antecedente de herida o traumatismo reciente. El hallazgo del bacilo en la mayoría de los casos no es posible. El diagnóstico diferencial debe realizarse con otras afecciones que pudieran tener síntomas o signos semejantes, tales como meningitis, rabia, intoxicación por estricnina, tetania hipocalcémica y peritonitis. Como complicaciones pueden producirse neumonías y atelectasias, fracturas vertebrales y heridas de la lengua durante la crisis de espasmos. El tratamiento preventivo se basa en la inmunización activa con la vacuna toxoide tetánico. En lesiones graves, altamente contaminadas o de aplastamiento, sobre todo con fracturas óseas, es recomendable añadir la inmunoglobulina antitetánica humana, 250 unidades por vía intramuscular. Los no vacunados activamente deben ser protegidos con inmunoglobulina antitetánica humana en caso de heridas, y si estas son graves, pueden indicarse hasta 500 unidades por vía intramuscular. El tétanos no deja inmunidad permanente, por lo que todo aquel que lo haya padecido debe ser activamente inmunizado. Los pilares del tratamiento específico consisten en el control de los espasmos musculares, neutralizar la toxina, administrar antimicrobianos, aplicar tratamiento quirúrgico en las heridas y realizar traqueostomía en casos de espasmos prolongados de los músculos respiratorios, incapacidad para toser o deglutir, obstrucción laríngea por espasmos o secreciones y en el coma. Debe ubicarse al paciente en un lugar en penumbra y sin ruidos. Para que te resulte más fácil la comprensión de estos aspectos, te recomendamos realizar un resumen que contenga los síntomas y signos, la prevención y el tratamiento de cada una de estas enfermedades, lo que te ayudará a prepararte para el seminario que tienes esta semana. Para ello, debes revisar la literatura básica y complementaria orientada para el tema. Continuaremos con las infecciones causadas por enterobacterias del género Salmonelas, las cuales predominan en las edades infantiles y se encuentran extendidas por todo el mundo con un franco predominio en los países subdesarrollados, donde la higiene de las aguas es defectuosa. Es precisamente el origen hídrico la forma de contagio más frecuente. También son fuentes importantes de infección la leche y sus derivados, los huevos, las carnes y toda clase de alimentos manipulados por portadores de salmonelas. La clínica de las infecciones por salmonela es muy polimorfa, lo que depende fundamentalmente de la cepa causante, de la edad del niño y de su estado inmunitario. Se distinguen 4 tipos de síndromes clínicos: la enterocolitis aguda, que es la más frecuente, las septicemias con infecciones localizadas o no, las infecciones inaparentes y el estado de portador, y las clásicas fiebre tifoidea y paratifoidea. Los 3 primeros síndromes son causados por salmonelas no tifoideas. La fiebre tifoidea y paratifoidea
son producidas por la Salmonella typhi y Paratyphus respectivamente. Es muy importante que en tu estudio independiente resumas los elementos fundamentales de cada una de estas formas clínicas. El diagnóstico definitivo se establece realizando el aislamiento del microorganismo en hemocultivo durante la primera semana y en el examen coprológico a partir de la tercera. El título de aglutininas aumentado confirma la presencia de infección. Tiene valor diagnóstico la aglutinación a partir de la dilución al 1 en 100, aunque en lactantes y transicionales se sospecha cualquier positividad por encima de 1 en 50. La determinación del tipo de aglutininas O y H es útil para diferenciar una fiebre tifoidea actual de una infección antigua o inmunización previa. En el curso de la enfermedad, las aglutininas H aparecen tardíamente, pero persisten positivas durante años. Por lo tanto, un título alto para aglutininas O y bajo para las H habla de infección aguda activa, mientras que un título bajo o negativo para las O y alto para las H significa infección antigua o inmunización previa. El diagnóstico diferencial de la fiebre tifoidea y paratíficas se realiza con otras enfermedades asociadas a fiebre persistente. Las gastroenteritis salmonelósicas deben distinguirse de otras formas diarreicas agudas. El elemento fundamental que las diferencia es el coprocultivo. Las complicaciones más temibles son las hemorragias y perforaciones intestinales, aunque son excepcionales en los niños. En el tratamiento de la fiebre tifoidea y paratifoidea se utiliza la ceftriaxona como agente antimicrobiano de elección. Pueden emplearse otros medicamentos como la amoxicilina y el cotrimoxazol. La duración del tratamiento con cualquiera de estos antimicrobianos es de 2 a 3 semanas. El empleo de los esteroides debe reservarse para los pacientes más gravemente afectados por fiebre tifoidea. Te recomendamos confeccionar una tabla donde aparezcan los medicamentos que puedes utilizar en una columna y en la otra sus dosis y el tiempo de duración del mismo. Para su prevención y control, la medida fundamental estará dirigida al saneamiento ambiental y en especial a la higiene de las aguas, por lo que debes educar a la población sobre la importancia del lavado de las manos, el tratamiento adecuado del agua de consumo, el control de vectores en las zonas afectadas y estudiarás con coprocultivos seriados a los manipuladores de alimentos de las zonas de foco o brote. Debe realizarse inmunización activa con la vacuna antitífica monovalente inactivada a todas las personas que viven en zonas endémicas. En los niños se procederá de la siguiente forma: dosis de 0,25 mililitros por vía subcutánea, separadas por un intervalo de 1 a 4 semanas en edades de 3 a 7 años y de 0,5 mililitros en los mayores. También se administra a las personas que se trasladan a vivir temporalmente en estas zonas. En caso de grandes catástrofes, se procederá a juicio de las autoridades sanitarias. La leptospirosis es otra de las enfermedades infecciosas bacterianas a la cual dedicaremos nuestro estudio en esta semana, por ser esta una zoonosis de distribución mundial y multisistémica. Es originada por espiroquetas del género Leptospira y todos los mamíferos pueden ser infestados. El reservorio principal para los humanos es la rata, pero otros importantes reservorios son los perros, gatos, ganado y otros animales domésticos y salvajes que excretan el germen por la orina. El hombre es el huésped accidental en esta cadena epidemiológica, el cual puede infectarse en forma directa por aerosoles, por contacto directo con la orina, sangre, tejidos u órganos de animales infestados, por la piel preferentemente húmeda y o escoriada, o las mucosas de la conjuntiva, nasofaringe o vagina, aunque también está descrita por la ingestión de alimentos contaminados.
La enfermedad constituye un riesgo profesional para agricultores, criadores de ganados y empleados de mataderos. El niño se contamina por contagio directo con animales o indirecto a través del agua contaminada. Esta última vía resulta la más frecuente. En su patogenia, la leptospira, después de penetrar la piel húmeda, preferiblemente escoriada, o las membranas mucosas, circula y se disemina por el organismo. La lesión inicial es un daño del endotelio de los pequeños vasos manifestada por edema endotelial, necrosis e infiltración linfocítica, que estará presente en todo órgano afectado con el siguiente daño isquémico: en el hígado, riñón, meninges, músculos suprarrenales, pulmón, miocardio y sistema nervioso central. Profundizarás en este aspecto a través de la bibliografía recomendada. Se manifiesta clínicamente en forma de dos síndromes clínicos bien definidos: el síndrome anictérico en el 90% de los pacientes y el ictérico o síndrome de Weil en el 10%. El periodo de incubación oscila entre 7 y 12 días, aunque puede ser de 2 a 20 días, y a continuación se inician bruscamente las manifestaciones clínicas, con una primera fase de septicemia y una segunda de manifestaciones secundarias o de órganos, denominada inmune. La primera fase es común a ambos síndromes. Tiene una duración de 3 a 7 días y se caracteriza por un comienzo brusco de la fiebre, acompañada de escalofríos, cefalea intensa, vómitos, mialgias y dolor abdominal. En el examen físico se detecta inyección conjuntival con fotofobia, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia y lesiones cutáneas maculopapulosas, urticarianas, petequiales, purpúricas e incluso descamativas. El diagnóstico se confirma aislando la leptospira en el líquido cefalorraquídeo, en la forma nictérica y en la forma ictérica en sangre y en el líquido cefalorraquídeo. La segunda fase se extiende aproximadamente por 10 días y difiere de una forma de presentación a otra. En la forma nictérica, la meningitis aséptica es el sello de la fase inmune. Puede haber también neuropatías periféricas, parálisis de nervios craneales, fiebre, uveitis y rash. En la forma de presentación ictérica hay alteraciones en la función hepática y renal. En casos fulminantes pueden existir fenómenos hemorrágicos y colapso cardiovascular. Te recomendamos que profundices en el cuadro clínico consultando la bibliografía básica y complementaria que se encuentra en el CD de la asignatura. El diagnóstico se establece por la determinación de la leptospira en el líquido cefalorraquídeo, orina, sangre, en los tejidos o por la elevación de los títulos de anticuerpos. El cultivo de la leptospira se puede realizar a partir de muestras de fluidos como la sangre y el líquido cefalorraquídeo en los primeros 7 a 10 días y en la orina a partir de los 7 días de inicio de la enfermedad y durante la convalecencia. Las pruebas serológicas son los métodos utilizados para la confirmación, entre ellas la hemoaglutinación indirecta o el método de ELISA con la demostración de anticuerpos IgM específicos. La prevención de la leptospirosis es la medida de elección. Te recomendamos que realices un cuadro sinóptico donde reflejes las medidas de prevención según grupos de riesgo, así como el tratamiento específico. Puedes consultar para ello la bibliografía básica y complementaria que aparece en el CD de la asignatura. Finalmente, abordaremos las enfermedades infecciosas emergentes, que son aquellas infecciones nuevas aparecidas en una población dada en los últimos 20 años, como por ejemplo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, entidad a la cual está dedicada la discusión de casos clínicos de esta semana.
y las reemergentes, que son las que han existido en otras épocas y se presumía que habían disminuido o desaparecido, pero comienzan a elevar su incidencia o alcance geográfico, por ejemplo, el cólera y la fiebre amarilla. En tu estudio independiente, resumirás los factores que intervienen en la emergencia y reemergencia, la estrategia para enfrentarlas, así como las características fundamentales de las entidades que se encuentran en ambos grupos. Al finalizar la actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La sospecha y posterior confirmación diagnóstica de una enfermedad infecciosa bacteriana en la infancia dependen de la correcta búsqueda de factores de riesgo epidemiológico, de síntomas y signos y de una acertada utilización de las evidencias analíticas, serológicas, microbiológicas, imagenológicas y anatomopatológicas disponibles. Las medidas profilácticas adoptadas en el ámbito asistencial constituyen un arma eficaz en la disminución de estas enfermedades. La aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la emergencia y reemergencia de nuevas infecciones son algunas de las evidencias que hacen pensar que el problema de las infecciones son y serán durante mucho tiempo uno de los más importantes problemas que las ciencias médicas seguirán enfrentando. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de las enfermedades infecciosas de la infancia. En la próxima semana estudiarás las infecciones respiratorias agudas altas. Estas constituyen la primera causa de consulta médica y de morbilidad en países desarrollados y en vías de desarrollo. Debido a esta gran incidencia y a su potencialidad de muerte, resulta de extraordinaria importancia para tu formación como médico diagnosticarlas y manejarlas adecuadamente en la comunidad.